En este primer video nosotros vamos a hablar acerca de la definición de probabilidad y de algunas interpretaciones acerca de la probabilidad. Lo primero que hay que tener muy en consideración es que cuando hablamos de probabilidad, de alguna manera también nos estamos refiriendo a teoría de conjuntos. Es decir, probabilidad se basa en muchos de los conceptos que nosotros utilizamos para hablar de conjuntos en general. Uno de los primeros definiciones o conceptos de los que nosotros debemos que tener muy en claro es acerca de lo que es el espacio muestral. Por ejemplo, el espacio muestral vendría siendo lo que es el conjunto universo, el conjunto que consta de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, un experimento aleatorio puede ser el lanzamiento de una moneda, donde en algunas ocasiones sale águila y en algunas ocasiones sale sol. Por ejemplo, águila o sol. Cada uno de los elementos que conforman a este espacio muestral los vamos a llamar como un evento. Por ejemplo, aquí águila es un evento, sol es un evento. Bien, y cada uno de estos eventos va a estar asignado un valor real o una medida que nos va a decir qué tan verosímiles son estos eventos a ocurrir. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos una moneda, no sabemos de manera inmediata qué va a ocurrir, si va a salir águila o va a salir sol. Es más, si nosotros lanzáramos 10 monedas, a pesar de saber que solamente son dos posibles resultados, ¿no? Eh, en cada lanzamiento nosotros tenemos incertidumbre acerca de si el resultado será águila o será sol. ¿Bien? La probabilidad se define en términos de lo que son los axiomas de probabilidad. En particular, los axiomas de Kolmogorov. Los axiomas que yo les estoy poniendo en las notas, en realidad son axiomas ya muy digeridos de los axiomas de Kolmogorov, que son un poquito más complicados. Y el primer punto es que nosotros tenemos este conjunto universo, bien, representado por omega, y que A y B son eventos de ese conjunto universo. Es decir, que A está contenido en omega y B está contenido en omega, tal como lo pongo en esta parte. Bien, y si yo quiero saber la probabilidad del evento A, el axioma de probabilidad me dice que la probabilidad de un evento está entre 0 y 1. Bien, es decir, cuando la probabilidad es 0, significa que el evento no es verosímil que ocurra. Por ejemplo, si yo tengo una moneda donde ambos lados son cara y yo quiero saber la probabilidad de sol, en esa moneda en particular la probabilidad de sol es 0, porque ni siquiera existe. Pero la probabilidad de cara es 1, porque cualquiera de los dos lados que salga, saldrá cara. ¿Bien? Entonces la probabilidad va de 0 a 1. 0 es el evento imposible, 1 es el evento seguro. ¿Bien? El segundo punto es que la probabilidad de los dos eventos, A unión B, es igual a la suma de las dos probabilidades si ambos eventos son ajenos. Por ejemplo, si tenemos águila o sol en un lanzamiento de una moneda justa, bien, es decir, que no está sesgada para nada, podemos asumir que la probabilidad de A es igual a 0.5 y la probabilidad de S o de B, que es sol, es igual a 0.5. Bien, ambos eventos son mutuamente excluyentes o conjuntos ajenos. Es decir, si ocurre A, ya no puede ocurrir B. Si ocurre B, ya no puede ocurrir A, como es en el caso del lanzamiento de una moneda. Si en el lanzamiento de moneda sale águila, es obvio que ya no puede salir sol. Si sale sol, es obvio que ya no va a salir águila. ¿Bien? Entonces, si yo sumo ambas probabilidades, probabilidad de A unión B
en este caso sería 1. Porque si yo junto la probabilidad de ambos eventos, ¿bien? Sería 0.5 más 0.5 es 1. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la probabilidad? En esta parte lo que yo digo es, ¿cuál es la probabilidad de que me salga águila o me salga sol en un lanzamiento de moneda? Este U unión significa O. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de águila o la probabilidad de sol? Y en este sentido, lo único que hacemos es sumar las probabilidades. Bien, en este caso, ¿cuál sería la probabilidad de que en un lanzamiento de moneda me saliera águila o me saliera sol? Pues son los únicos dos posibles resultados, por lo tanto, la probabilidad es de 1. Bien, y esto tiene que ver con este tercer punto o este tercer axioma, que es que la probabilidad del conjunto universo es 1. Bien, hay otros puntos que también son importantes y que quiero tocar aquí, que es que la probabilidad del conjunto vacío siempre es 0. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la probabilidad de los unicornios con 3 cuernos, bien, el conjunto de unicornios con 3 cuernos es que no existe ningún unicornio con 3 cuernos. Por lo tanto, la probabilidad de ese conjunto, de obtener algún resultado de ese conjunto, es 0. Bien. Y el segundo punto tiene que ver con que con el complemento de un evento. Por ejemplo, yo tengo el evento A. Aquí está mi conjunto universo. Este es mi evento A. Bien. Este es A complemento y este es A. Bien. Si yo sumo la probabilidad de A, que es esta parte, más la probabilidad de A complemento, es decir, la probabilidad de todos los eventos que no pertenecen a A, pero que sí pertenecen al conjunto universo, ¿bien? Es decir, todo esto que estoy rayando, me va a salir la probabilidad del conjunto universo y esto es igual a 1, ¿bien? Ese es el punto importante que también hay que tener en consideración. Ahora, en este sentido, la probabilidad se define a partir de estos puntos, ¿bien? Esta es como les comento, esta es una versión ya digerida de los axiomas de probabilidad de Kolmogorov, pero en general, a partir de estos tres, ustedes pueden ir sacando lo que son corolarios y demás, pero en general estos son los tres más importantes que quiero que tengan en consideración. Sin embargo, hay diferentes formas de interpretar la probabilidad. La probabilidad se define con los axiomas de Kolmogorov, pero la interpretación de la probabilidad ha cambiado a lo largo del tiempo. En los inicios de la teoría de probabilidad, la interpretación que se le dio fue en términos de los juegos del azar. Bien, por ejemplo, la interpretación clásica tiene mucho que ver con lo que son los lanzamientos de moneda, lanzamientos de dados, etcétera, donde se asume que cada uno de estos eventos, por ejemplo, en un lanzamiento de dado, todas las caras son igualmente posibles. Bien, por ejemplo, en la interpretación clásica, la forma de entender probabilidad era como la probabilidad de un suceso o de un evento, simplemente era el cociente del número de casos favorables entre el total de casos, suponiendo que todos estos casos favorables son igualmente posibles. Por ejemplo, si yo tengo en un lanzamiento de un dado, vamos a poner como D, el evento D tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
en un lanzamiento de un dado. Bien, y yo quiero saber la probabilidad de obtener un 2. Bien, ¿cuántos números 2 hay en este conjunto? Simplemente hay uno, por lo tanto es 1 sobre 6. Bien, o la probabilidad de obtener eh, la cara de 3 es 1 sobre 6. Bien, de la misma manera, por ejemplo, en un volado solo hay águila o sol. Bien, si yo quiero saber la probabilidad de águila, sería solamente hay una cara con águila de 2 caras, un medio, que sería igual a 0.5. Bien, de la misma manera, si yo quiero saber la probabilidad del sol, solamente hay un sol en 2 caras, que es igual a 0.5. Y es básicamente la primera forma en que se interpretó probabilidad. Pero hay dos problemas en esta interpretación. La primera tiene que ver en la forma en cómo se narra, ¿no? Si ustedes notan, aquí la palabra posible está muy relacionada con la palabra probable. Es un sinónimo. Entonces, el hecho de utilizar esta palabra que son igualmente posibles, es como si dijéramos que son igualmente probables, lo cual resulta en algo llamado una tautología, donde la forma de interpretar probabilidad es mediante probabilidad, ¿no? Y el segundo punto tiene que ver un poco con que esta forma de interpretar probabilidad habla de cocientes. Por lo tanto, si ustedes recuerdan las clases de matemáticas, todos los números que son interpretables como cocientes son los números racionales. ¿Bien? Pero nosotros habíamos dicho que la probabilidad va de 0 a 1. Sin embargo, si nosotros hablamos de cocientes, nos quedamos sin los números irracionales. Con los números, nos quitamos los números irracionales. Por ejemplo, la probabilidad de A puede ser pi menos 3, ¿no? Y esto es una probabilidad bastante, está entre 0 y 1, pero ya no es un número racional. Esta probabilidad ya nosotros no lo podemos interpretar como en términos de fracciones. Pi es un número irracional y 3 es un número racional. Si nosotros hacemos esta resta, nos sale un número irracional. Punto 14, 15, 16, bla, 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 bla. Bien, lo cual está en la definición clásica, es un número que va del 0 al 1, pero nosotros no lo podemos interpretar en términos de fracciones. Adicionalmente del problema de que esta definición como tal no nos deja hablar de probabilidad en términos de números irracionales, existe otro, como se había mencionado de la misma manera, existe el problema de que se asume que son igualmente posibles cada uno de estos eventos. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de la moneda que habíamos comentado, tenemos águila o sol. Y desde esta definición, por ejemplo, la probabilidad de águila es un medio. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una moneda cargada o una moneda sesgada, donde a lo mejor está más inclinado hacia águila que hacia sol, automáticamente esta definición no nos serviría a nosotros para poder saber cuál es la probabilidad de águila o cuál es la probabilidad de sol. Bien, a partir de esto nació otra interpretación de probabilidad, donde la interpretación de la probabilidad se definía en términos de frecuencias a largo plazo. Bien, que es la interpretación frecuentista u objetiva, algunos también la conocen. Y en esta interpretación, básicamente, si nosotros queremos sacar la probabilidad de águila en un lanzamiento, en lanzamientos de moneda, bien, lo que debemos de hacer es lanzar muchas veces esa moneda y contar en todos estos lanzamientos de moneda, cuántas veces salió águila, bien. En este caso, la definición la pongo de esta manera, donde sea NA, subíndice A, el número de ocurrencias de un evento A en N realizaciones de un experimento aleatorio,
La probabilidad frecuentista del evento A se define como el límite cuando n tiende a infinito de n subíndice A sobre n. Es decir, en el caso de una moneda, sería lanzar la moneda una cantidad infinita de veces. N tiende hacia infinito, ¿bien? Y de esa cantidad infinita de veces que yo lancé la moneda, cuento cuántas veces salió A y lo divido entre ese total de veces, entre N. ¿Bien? Ahora eso es en términos teóricos. ¿Bien? ¿Qué pasaría? Una forma de verlo es a través de una simulación. Vamos a ver la simulación. Aquí, por ejemplo, yo tengo una pequeña simulación acerca de un lanzamiento de moneda. Yo no puedo lanzar la moneda muchas veces porque, imagínense, si yo quisiera lanzar la moneda 100 veces, me tardaría años. La computadora lo puede hacer por mí. Aquí, esta primera parte me dice cuántos lanzamientos de moneda voy a realizar. Bien, aquí es n igual a 10 lanzamientos de moneda. Y en esta parte es la probabilidad de cara, que en este caso voy a asumir que es 0.5. La computadora va a lanzar la moneda, ¿bien? Si sale águila, más bien, águila, cara o sol, ¿bien? Si sale sol, la computadora lo va a poner como 0. Si sale cara, lo va a poner como 1, ¿bien? La probabilidad de sol es 1 menos la probabilidad de cara, que es igual a 0.5 y 0.5, ¿bien? Entonces, vamos a ver. En este caso, por ejemplo, la probabilidad, si se dan cuenta, yo lo que hago es calcular la probabilidad momento a momento. Por ejemplo, si yo hiciera un cuadro, aquí, por ejemplo, escribiera volado, el número de volado y la probabilidad de cara. En el volado 1, en el primer lanzamiento, yo obtuve sol. ¿Bien? Entonces, aquí es 0 entre 1 igual a 0. En el segundo volado, yo obtuve sol también. Y vean, aquí sería entonces 0 entre 2 igual a 0. En el tercer volado, también saqué 0. 0 entre 3 igual a 0. Y vean, en la gráfica me lo está también poniendo 0, 0, 0. En el cuarto volado, yo saqué un sol, una cara, perdón, por primera vez. Sería 1 entre 4, sería 25.25. Y así me voy hasta completar, por ejemplo, los 10 lanzamientos de moneda. Por ejemplo, en el 10º lanzamiento de moneda, tengo 1, 2, 3, 4, 5 caras. 5 entre 10 es igual a 0.5. Bien. Entonces, con 10 lanzamientos de moneda, de hecho creo que fue por pura suerte lo que obtuvimos, podríamos decir que la probabilidad de cara es de 0.5. Sin embargo, como con 10 lanzamientos de moneda uno no está tan convencido. Podríamos aumentar el número de volados. Por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de 10 volados hacemos 10,000 volados? ¿Bien?
Vamos a hacer esto. Vean, la probabilidad se acerca a 0.5. Si volvemos a hacer de 10 volados, vean, puede salir un número diferente, por ejemplo 0.3 o 0.5 en el mejor de los casos, 0.7, 0.4, 0.6, pero conforme incrementamos la cantidad de volados, como que estamos más seguros a medida que incrementa el número de volados, cuál es la verdadera probabilidad. Por ejemplo, en este caso, vean que la probabilidad después de correr 100,000 volados nos dice que es más o menos 0.49914. Bien, que es muy cercano a 0.5. Y esto nos sirve sobre todo para el caso de que la moneda no es justa. Imaginen que la moneda fuera 0.725 de probabilidad de cara. ¿Bien? Ahora, vean, si hacemos 1000 volados, la probabilidad final de esta secuencia es de 0.724, que es muy cercana al verdadero valor que yo había puesto en mi simulación. ¿O qué tal si aumento a 10,000 volados? Vean. Me sale 0.7256, que es mucho más cercano a esta probabilidad. Vean. Comparando. Y a lo mejor, si se dan cuenta, con 10 volados no nos hubiera salido un número tan exacto. Por ejemplo, 10 volados. Con 10 volados nos hubiera salido 0.8. Bien, vamos a hacer otros 10 volados. 0.6 aquí. 0.7. 0.6. 0.9. Bien. Es decir, necesitamos una gran cantidad de volados para llegar a este número 725. Vean, con 10,000 volados, 0.723. Bien. Entonces, esta es la definición, esta es la interpretación de probabilidad en términos frecuentistas. Entonces, vamos a regresar un poco a las notas. Entonces, en las notas, yo les había comentado acerca de esta manera. Bien. ¿Cuál es el problema con esta definición, con esta interpretación más bien? En que muchos de los eventos que ocurren día tras día o que nos interesan en la investigación, por ejemplo, no se pueden repetir una cantidad infinita de veces para obtener su probabilidad. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el partido que va a tener mayor número de lugares en el gobierno, el PAN, el PRD, el PRI, el Morena, etcétera, en estas elecciones de 2021, ¿bien? Nosotros no podemos repetir estas elecciones una cantidad infinita de veces, porque es imposible hacerlo. O si nosotros queremos saber si Donald Trump va a ganar la presidencia en el 2024, ¿bien? No podemos hacer ese evento o repetirlo 1,000,000 de veces, porque solamente existe un Donald Trump, porque solamente existe un gobierno en particular, con ciertas condiciones en un país en particular. O sea, no podemos hacer estas repeticiones infinita cantidad de veces. Entonces, esta interpretación de la probabilidad casi no nos puede servir en ese tipo de casos. Hay otra interpretación que algunos llaman subjetiva o epistémica y que tiene que ver también con algo denominado bayesiano. Más adelante vamos a ver con eso. Y es que en realidad la probabilidad simplemente es un número entre 0 y 1 que cuantifica nuestra incertidumbre o nuestra creencia acerca de algo. Por ejemplo, si nosotros queremos saber
la probabilidad de que Donald Trump, si yo tengo que asignar la probabilidad de que Donald Trump gane o pierda las elecciones, yo pondría esa probabilidad, no sé, por ejemplo, 0.3. Es decir, yo creo que en realidad es muy poco probable que Donald Trump gane en el 2024. Pero ¿qué tal si a lo mejor otra persona puede decir, no, yo creo que la probabilidad es de 0.9, ¿no? A lo mejor esta persona está muy segura de que Donald Trump va a ganar. Ahora, esta definición no significa que uno tome números arbitrarios, ¿bien? Para la probabilidad. Uno de los aspectos importantes aquí es que la probabilidad nos indica la incertidumbre. Y una forma de reducir la incertidumbre es con información. A lo mejor una persona mucho más informada que nosotros acerca de la política nos puede dar una probabilidad mucho más certera a un valor que nos dé unos mejores resultados. A lo mejor esta persona nos puede decir que la probabilidad es 0.6. ¿Bien? Pero en realidad esa persona está más informada que nosotros. Entonces, el número que ellos den, que esta persona dé, eh, tiene menor incertidumbre, por ejemplo. Bien, sí, o por ejemplo, si nosotros queremos saber la probabilidad de que mañana llueva, bien, solamente hay un mañana, solamente hay un, no sé, es 12 de marzo del 2021, solamente va a existir uno, y yo puedo decir que la probabilidad de que mañana llueva es 0.2, bien, pero la probabilidad de que mañana salga el sol es 0.9999999. Porque a lo mejor estoy diciendo, sí, todos los días ha salido el sol y la verdad yo creo que mañana va a salir el sol, pero ¿qué tal si mañana ocurre algo muy inesperado y no sale el sol porque hay un eclipse que dura todo el día? Algo por ese estilo, ¿no? Como que sí podría decir que la probabilidad es de 1 porque estoy casi seguro que va a salir el sol, pero a lo mejor puede ocurrir algo que haga que no salga el sol. Entonces ya mi probabilidad ya no es de 1, pero sí es muy, muy cercana a 1. ¿Bien? Y estas son 3 formas de interpretar la probabilidad. La parte que quiero que se entienda es que independientemente de cómo uno interprete la probabilidad va a estar definida en términos de estos axiomas. Es decir, independientemente de si yo entiendo la probabilidad como en términos frecuentistas o en términos objetivos o bayesianos, demás, la probabilidad va a seguir siempre los axiomas de probabilidad, independientemente de cómo yo la interprete. Bien, y esta es la primera parte de este video que quiero que quede muy clara. Bien, en la siguiente parte vamos a hablar un poco acerca de las resúmenes de las reglas de probabilidad y cómo estas son aplicables independientemente de la interpretación de la probabilidad, porque estas reglas de probabilidad se basan en los axiomas de probabilidad y también se basa en teoría de conjuntos. Bien, y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy.